El pasado mes de febrero el aeropuerto de Teruel fue reconocido por sus avances en innovación. Se trata del mayor centro de mantenimiento, estacionamiento y desmontaje de aviones de toda Europa. Aquí tienen algunos datos. Cuenta con una extensión de 340 hectáreas y en el último año realizó más de 5.000 operaciones. En solo 2 años su actividad se ha duplicado. Y otra curiosidad, es el aeropuerto situado a mayor altitud de Europa, a 1.100 metros. Aquí en Teruel ya se han acostumbrado a ver enormes Boeing 747 procedentes de Tokio o de Kuala Lumpur, aterrizando junto a la carretera comarcal. Es una imagen que ya forma parte de su día a día. La clave del éxito del aeropuerto de Teruel es que es un modelo único de negocio dedicado al desmantelamiento, a la reconversión industrial, y hay pocos aeropuertos con esta actividad única. Tiene unas condiciones climatológicas excepcionales, es el aeropuerto de más altitud de España, clima seco, semidesértico, por tanto para estacionamiento de larga estancia de aviones es ideal. Y también tenemos actividades de cohetes, actividades de escuela de vuelos, el helicóptero medicalizado, actividades relacionadas con drones, tenemos empresas de drones, incluso empresas de satélites. El aeropuerto va variando la cantidad, ahora está en torno a 70 aeronaves, están en la campa. Hay unos que vienen a mantenimiento y están 1, 2 o 3 días, o para preservarse, que están un tiempo mayor en el estacionamiento, o incluso tenemos aviones que se desmantelan. El año pasado 25 aeronaves se han desmantelado, ese número está creciendo, son grandes aviones y por tanto estamos ayudando a la reconversión industrial del sector aeronáutico. Bueno, nosotros somos un centro de mantenimiento aeronáutico, que es algo parecido a un taller de coches, pero para aviones, que además tiene servicio de parking y servicio de desmantelamiento. Y el número de aviones que recibimos al año puede oscilar entre 20 y 40. Como todos los clientes aquí son externos, que la flota no es nuestra, varía mucho. Ahora somos unos 100 trabajadores y al principio casi todo el mundo era de fuera, porque era muy difícil conseguir personal especializado, pero ahora ya empieza a ser casi todo el mundo gente de aquí. Además se puede estudiar la FP aquí en Teruel, de técnico de mantenimiento, así que cada vez más gente es de aquí. Esto que veis atrás es un 340-600, ahora mismo está en mantenimiento. La semana que viene tiene que volar, veis que están poniendo al punto los motores. Y esto que veis aquí, por ejemplo, es como el gato que utilizas para cambiarle la rueda a tu coche, pero para un avión de 200 toneladas. Estamos cambiando la matrícula del avión, que la matrícula del avión es este pequeño conector, que no es solamente cambiar la matrícula de lo que sería del fuselaje del avión, sino que va con un código de unos y ceros, y con esta serie de conectores y de pines tenemos la matrícula del avión. ¿Qué otras cosas tenéis que hacer en un avión cuando viene aquí? Pues mira, desde un simple cambio de aceite que están haciendo mis compañeros aquí, cambiar ruedas, frenos, inspecciones de lo que sería el fuselaje, digamos como un taller mecánico. Buenas, Alejandro. Buenas, chico, ¿qué tal? Va bien, ¿cómo va la preservación? Pues aquí estamos echando aceite al tanque ya. Yo soy de Teruel y entré aquí hace 3 años y medio. Y entré porque tenía el grado de superior de automoción. Yo me acuerdo el primer día cuando vine, que al subir arriba a la cabina pues me sorprendió todo. Miraba todos los botones y todo me sorprendió mucho, la verdad, y ahora pues es algo cotidiano de todos los días. Cuando viene aquí alguien a cockpit que lo enseña por primera vez, pues le miras la cara y es la cara de felicidad que teníamos todos cuando subimos a cockpit, la verdad. Mi padre y mi abuelo trabajaron en aviación y siempre decían que un aeropuerto se sabe cuándo se inaugura, pero nunca se sabe la fecha de cierre de un aeropuerto. Yo pienso jubilarme aquí en el aeropuerto de Teruel, me supongo que mi hijo podrá trabajar en el aeropuerto de Teruel y a lo mejor mis nietos podrán trabajar también en el aeropuerto de Teruel.